Buenos días, el día de hoy les estaré exponiendo el tema de procedimientos de auditoría y técnicas de muestreo. Primeramente, tenemos a la normativa, las NIAs que aplican. Está la NIA 315, que es de identificación y valoración de los riesgos de incorrección de material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. En esta NIA se dan los lineamientos que debe tener en cuenta el auditor para comprender el entorno de la entidad y del control interno. Tenemos a la NIA 330, que es la respuestas del auditor a los riesgos valorados. En ella se establece cómo el auditor debe responder a los riesgos de error de material identificados. Tenemos a la NIA 500, que es la evidencia de auditoría. Em, nos habla pues sobre la evidencia y la define como toda esta documentación o respaldo que tiene el auditor para dar su opinión o conclusiones. La NIA 505, que son las confirmaciones externas. Allí nos habla de cómo es el procedimiento del auditor para poder obtener estas confirmaciones externas, que puede ser a través de clientes, proveedores o terceros. Tenemos a la NIA 520, que son los procedimientos analíticos, y la NIA 530, que es el muestreo de auditoría. Iniciamos con qué es el procedimiento de auditoría. Es una acción o conjunto de acciones que realiza pues el auditor para obtener su evidencia y posteriormente poder dar una opinión basada en estas evidencias. Los procedimientos analíticos, tenemos a la NIA 520, que es la que respalda el concepto de esto. Ella nos habla que son evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. En los tipos de procedimientos analíticos tenemos a los procedimientos analíticos sustantivos y los procedimientos analíticos finales. Estos primeros son utilizados para obtener una evidencia directa sobre las aseveraciones de los estados financieros. Es decir, estas se hacen en el proceso. Y los procedimientos analíticos finales se hacen posterior a ya haber terminado este proceso de auditoría o al final de la auditoría. Un ejemplo del procedimiento analítico sustantivo es el siguiente. Una empresa presenta su estado de resultados, ingresos por ventas de productos de limpieza por un total de 1 millón de pesos en el año. El auditor quiere verificar si esos ingresos son razonables mediante el uso de procedimientos analíticos sustantivos. Entonces, primeramente, él debe hacer la identificación de estas aseveraciones, que es un total de 1 millón de pesos. Dos, la obtención de datos para el análisis, em, el cálculo y comparación de esos datos y la evaluación del resultado. Es decir, debe hacer la búsqueda en facturas de esos productos para pues así poder realizar su cálculo y evaluación. Un ejemplo de procedimientos analíticos finales, tenemos que se está auditando una empresa dedicada a la producción de y comercialización de productos de aseo. Al finalizar el proceso de auditoría, la auditoría ha revisado las áreas clave como ingresos, gastos, inventarios y cuentas por pagar. El auditor ahora aplica procedimientos analíticos finales para obtener una visión general y verificar la consistencia de los estados financieros. Primeramente, debe comparar pues, los resultados de los resultados financieros históricos, evaluar estas variaciones, confirmar la coherencia entre los estados y realizar una conclusión general. Tenemos los tipos de procedimientos de auditoría. Tenemos el recálculo, que según la NIA 500 consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluido en los documentos de registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medios electrónicos. La reejecución, que es un procedimiento en el cual consiste en repetir el proceso o control que originalmente fue realizado por la entidad. Un ejemplo del recálculo es que en una auditoría una empresa
A una empresa, el auditor quiere verificar que el cálculo del costo de los productos vendidos en el estado de resultados sea correcto. Entonces allí se aplica el procedimiento del recálculo para asegurarse de que las cifras presentadas sean correctas. Entonces se verifica el costo unitario, se verifica el costo total y se compara con los registros. Un ejemplo de la reejecución es que una empresa tiene un control interno para la reconciliación de las cuentas bancarias cada mes. El departamento de contabilidad compara el saldo del banco con los registros contables para asegurarse que estos coincidan y ajusta cualquier diferencia. Como parte de la auditoría, el auditor quiere evaluar si este control fue ejecutado correctamente y de manera efectiva. Es decir, la reejecución es que se tiene que volver a hacer este proceso para pues que el auditor pueda verificar si que se está realizando correctamente cada paso. Entonces se selecciona una conciliación bancaria, se repite el proceso y se compara los resultados con el que ya existía. La confirmación externa. Esta se obtiene mediante una respuesta directa escrita de un tercero, que es la parte confirmante, dirigida al auditor en formato de papel, en soporte electrónico u otro medio. En estas tenemos la primera, que es la confirmación positiva, que es la solicitud que se hace al confirmante, es decir, al tercero, para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información del documento y que facilite la información solicitada. Ejemplo, que el auditor envía la solicitud de la empresa para que se confirme el saldo de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre, que son 50.000. Entonces la solicitud debería ser, por favor, confirme directamente al auditor si el saldo de cuentas por cobrar a 31 de diciembre por 50.000 es correcto. Si no está de acuerdo, proporcione los detalles del saldo correcto. También tenemos la confirmación negativa, que es donde se solicita a la parte confirmante, pero esta vez eh, debe responder directamente al auditor únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. También puede ocurrir que la solicitud sea sin contestación, es decir, que falta la respuesta del tercero o hay una respuesta parcial a la solicitud que se realizó. Tenemos la confirmación en disconformidad, que es una respuesta que pone de manifiesto una discrepancia, una diferencia entre la información que se solicitó y la que se obtenía en los registros. Un ejemplo de la confirmación externa negativa. El auditor envía una solicitud a un banco para confirmar el saldo de la cuenta a una empresa auditada, que es 100.000 pesos. El texto de la solicitud, por favor, confirme directamente al auditor si el saldo de la cuenta es de 100.000. Si no está de acuerdo, responda a esta solicitud indicando el saldo correcto. Ejemplo de confirmación externa con contestación en disconformidad. eh, Tenemos que el auditor envía la solicitud de confirmación positiva a un cliente para verificar el saldo de cuentas por cobrar, que es 50.000. El cliente responde indicando que el saldo correcto es de 40.000. Es decir, que hay pues una diferencia entre el saldo que había y el saldo real. Tenemos el procedimiento de obtención por técnica física. Primeramente tenemos la inspección. La inspección se refiere a un examen de los registros, ya sean internos, externos o el soporte electrónico, es decir, una revisión, una búsqueda. Tenemos la observación, que consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados por otras personas. Em, por ejemplo, la observación por el auditor del recuento de existencias realizadas por el personal de la entidad o la observación de la ejecución de actividades de control. También puede aplicarse cuando se hace el tema de la reejecución. Digamos que el procedimiento que se está realizando de obtención es la observación. Un ejemplo del procedimiento por técnica física de inspección.
Un auditor está revisando la gestión de inventarios de una empresa de fabricación. El objetivo es verificar la existencia y el estado de los activos que se registran en los estados financieros. El primer paso que se realiza es inspeccionar los documentos y el segundo paso es la inspección de activos. Tenemos los procedimientos de obtención por técnica documental. En esta parte hay un pequeño error, no es revelamiento, sino es relevamiento. Entonces, el relevamiento se refiere a una fase inicial en el proceso de auditoría donde se recopilan todos los elementos clave de la entidad. Tenemos la comprobación, que es donde los auditores deben diseñar y aplicar procedimientos para obtener la evidencia. Esta pues debe ser suficiente y adecuada para que se permita alcanzar las conclusiones. Un ejemplo del- de la comprobación es que un auditor está revisando los gastos operativos de una empresa y primeramente comprueba las facturas y después verifica las transacciones. Tenemos el procedimiento de obtención por técnico documental. Seguimos, sería el rastreo. Este se refiere a un procedimiento de auditoría que implica seguir un documento o transacción desde su origen hasta su inclusión en los registros contables. Y tenemos la revisión selectiva. Este es un examen ocular rápido de una parte de los datos o partidas que conforman un universo homogéneo de ciertas áreas, con el fin de separar netamente asuntos que no son normales, dado al alto costo que representaría llevar a cabo una revisión más amplia. Tenemos la indagación, que es la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas, tanto dentro de la empresa como fuera de la entidad. Se utiliza de forma extensiva o a lo largo de la auditoría. La entrevista, esta técnica es una técnica verbal con la que se cuenta al auditor. Se inicia con la suscripción de acta de visita administrativa al propósito de obtener información relacionada a la entidad. Tenemos la encuesta, que pues es un instrumento para recoger información cualitativa o cuantitativa de una población estadística. El cuestionamiento, se refiere, esta es más una actitud del profesional durante el proceso de auditoría. Esto para pues, digamos, evitar juicios personales y ser objetivos. eh, un ejemplo de la encuesta: un auditor desea evaluar la satisfacción de los empleados de una empresa para entender el clima organizacional. Primeramente se diseña el cuestionario, donde se incluyen preguntas como cómo clasificaría su satisfacción general con el trabajo en una escala. Se aplica la encuesta y se analizan los resultados. Un ejemplo de cuestionamiento es que mientras un auditor revisa los ingresos reportados de la empresa, primeramente revisa los documentos, realiza preguntas adicionales, la razón de un aumento tan significativo en las ventas, si ha habido cambios en las políticas de ventas. Se busca evidencia adicional, el auditor busca corroborar la información mediante confirmaciones de clientes y revisión de contratos. Procedimientos por técnica testimonial. Tenemos la declaración, que se refiere a una afirmación escrita proporcionada por la dirección de una entidad al auditor. Em, Esta debe ser sobre variedad de temas, pero generalmente por la información financiera de la entidad. Y tenemos la confirmación, que es un procedimiento que busca la validación de ciertas informaciones o saldos, por ejemplo, confirmar saldos de cuentas por cobrar o cuentas bancarias. Ejemplo de esto es que durante una auditoría el auditor solicita una declaración escrita por la dirección sobre las entidades contables realizadas, las estimaciones contables realizadas.
En la declaración de la dirección sería, confirmamos que todas las estimaciones contables reflejadas en los estados financieros han sido realizadas de acuerdo con las políticas contables aplicables y que no hemos omitido ninguna información relevante que pudiera afectar la comprensión de nuestra situación financiera. Eh, Pasamos entonces a los procedimientos de obtención por técnica analítica. Primeramente tenemos el análisis, que se refiere a un procedimiento de auditoría que consiste en evaluar las relaciones entre datos financieros y no financieros, buscando inconsistencias o anomalías. Conciliación se refiere a un procedimiento de auditoría que consiste en comparar dos conjuntos de información para identificar y resolver cualquier diferencia. Un ejemplo sería un auditor revisando un estado de resultados de una empresa minorista. Primero se realiza el análisis de ventas, se compara con datos no financieros y se identifica una discrepancia. En la conciliación, tenemos un auditor que realiza una conciliación de cuentas bancarias de una empresa, se obtienen los datos, se comparan, se identifican las diferencias y se resuelven. Tenemos la tabulación, que es una herramienta esencial que permite a los auditores organizar, analizar y evaluar la información financiera, lo que a su vez contribuye a la formación de una opinión de auditoría confiable. En el cálculo se refiere a cualquier procedimiento matemático o aritmético que hace el auditor para verificar datos. Aquí tenemos un ejemplo de tabulación. Procedimiento de obtención analítica. Continuamos con la comparación. Consiste en contrastar datos financieros y no financieros con información relevante, ya sea interna o externa, para identificar diferencias o inconsistencias. Un ejemplo es que un auditor está revisando los gastos de una empresa de servicios durante el año fiscal. Entonces, primeramente se recopilan los datos, se comparan cifras, se identifican diferencias y se evalúa el impacto. Técnicas de muestreo. Tenemos el muestreo, que es la aplicación de los procedimientos de auditoría en un porcentaje inferior al 100%. La población, que es el conjunto completo de los datos, y la muestra se refiere a un subconjunto seleccionado de la población. Es decir, que para de un grupo determinado puede ser, no sé, la Universidad de los Llanos, se saca una muestra que puede ser la Facultad de Ciencias Económicas. Para estas técnicas de muestreo se aplican normalmente fórmulas, que son las siguientes. Y también en las técnicas de muestreo tenemos el probabilístico y el no probabilístico. En el probabilístico se hace una selección aleatoria de representatividad y la evaluación de resultados. En los no probabilísticos se hace una selección no aleatoria a juicio del investigador, tiene falta de representatividad probabilística y aplicación en situaciones específicas. Técnicas de muestreo probabilístico. Tenemos el aleatorio simple, que allí em, es un procedimiento que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser elegido. Tenemos diferentes métodos para usarlo, que sería el método de lotería, sistema de sorteo, tabla de números aleatorios. Aquí tenemos un ejemplo que en una empresa desea evaluar la efectividad de sus procesos de compras de los últimos años y se ha decidido usar la técnica de muestreo aleatorio simple para seleccionar una muestra de las órdenes de compra. La población tenemos que son 500 órdenes de compra y la muestra, el auditor decide que una muestra de 100 órdenes de compra. Técnicas de muestreo probabilístico, tenemos el sistemático,
en donde se hace una selección aleatoria del primer elemento de la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos para alcanzar el tamaño de la muestra deseada. Aquí tenemos la fórmula y más adelante tenemos el ejemplo. Entonces, en una empresa, el auditor decide realizar una entrevista a una población de 24 trabajadores para evaluar las políticas de la empresa y de la que se pretende extraer una muestra de 8 trabajadores. Entonces, tenemos la población, que son 24 trabajadores, y la muestra, que son 8. Entonces, se aplica la fórmula anterior, que es n sobre n, donde n mayúscula es población y n minúscula es la muestra, y obtenemos k, que es el intervalo. Técnicas de muestreo probabilístico, tenemos el estratificado. Es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos, homogéneos, es decir, estratos, y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de cada segmento o estrato. En este tenemos, en los tipos de muestreo estratificado, tenemos el proporcionado y el desproporcionado. En el proporcional, el tamaño de la muestra extraída de cada estrato es proporcional al tamaño. En el desproporcionado, el número de elementos incluidos de la muestra no es proporcional al de la población total. Un ejemplo del proporcionado es que una empresa decide realizar una encuesta para evaluar la satisfacción de los trabajadores con respecto a los procesos que se realizan en sus respectivas áreas a una población de 50 trabajadores, de los cuales se tomará una muestra de 27 trabajadores. Para ello, la empresa decide dividirlos en sus respectivas áreas de trabajo, las cuales se dividen en tres áreas de administración, ventas y productos. Entonces tenemos que en el área de administración hay 15 trabajadores, en el de ventas hay 18 y en el de producción hay 17. En el porcentaje tenemos que es el 30, el 36 y el 34. En el de administración se escogen 8, en ventas 10 y en producción 9. Ejemplo de desproporcionado. En el mismo ejemplo donde se van a escoger 27 trabajadores, pero se escogen 9. Técnicas de muestreo probabilístico, tenemos los conglomerados, que es un procedimiento de muestreo en el que se seleccionan aleatoriamente varios grupos llamados cúmulos o áreas, conformados por elementos heterogéneos de la población, pero que tienen algo en común. En los tipos de conglomerados tenemos el muestreo de una etapa, de dos etapas o de etapas múltiples. Un ejemplo, una empresa que cuenta con 4 sedes decide contratar un auditor para realizar una evaluación y detectar si existe una diferencia en la gestión de inventarios. Para ello, se usó el muestreo conglomerado de una etapa. Entonces, los conglomerados son las sedes de la empresa y se seleccionan 2 sedes. Técnica de muestreo no probabilístico tenemos por conveniencia, que es una modalidad de selección de muestreo estadística por la cual el investigador elige aquellos sujetos a los que tiene mayor facilidad de acceso. Principalmente el muestreo por conveniencia se debe utilizar en las etapas iniciales de la investigación o cuando se necesitan unos resultados más rápidos, más no para unos resultados que sean más confiables. Un ejemplo, en un muestreo de facturas de los principales clientes, en una auditoría financiera se podría seleccionar las facturas de los principales clientes para revisar su exactitud. No se eligen al azar, sino porque estos clientes son los más importantes o generan mayores transacciones. Tenemos la técnica por cuotas, que se establecen grupos o estratos de individuos que comparten como mínimo una característica y luego se selecciona una cuota de cada grupo, formando así la muestra del estudio. En la elección simple, tenemos que el tamaño de las cuotas será igual a
para todos los grupos. En la elección proporcional es que el tamaño de la cuota es proporcional al tamaño del grupo. Y la elección proporcional por la variabilidad es que el tamaño de la cuota es proporcional a la variabilidad de la característica que sirve para dividir la población en grupos. Un ejemplo, en una auditoría de nómina, el auditor podría definir cuotas según los niveles jerárquicos en la organización. El 30% de los empleados de nivel directivo, el 50% de los empleados de nivel medio y el 20% de los empleados de nivel operativo. Tenemos la bola de nieve, que en el muestreo de bola de nieve el investigador escoge los primeros participantes y posteriormente estos reclutan a otros individuos para el estudio. Tenemos que puede ser un muestreo lineal, donde cada individuo del muestreo recomienda a otra persona, o exponencial, donde cada individuo recomienda a dos o más personas. Un ejemplo, un auditor comienza revisando un contrato sospechoso y a través de la revisión identifica otro contrato relacionado que también podría tener irregularidades. El auditor decide ampliar la muestra revisando este segundo contrato y solicita al personal clave de información sobre otros contratos similares. Muchas gracias.